¿Desde hace cuánto hay elecciones en Colombia? ¿Quiénes podían votar? ¿Cómo ha sido la historia electoral de nuestro país a partir de 1819 como mínimo? Es el tema de hoy en esta serie que se llama La construcción de un país. Historiador Germán Mejía Pavoni, buenas noches. Buenas noches, muy rico de nuevo con esta cita a estar acá conversando de historia. Profesor Mejía, ¿desde hace cuánto votamos en este país? Aquí nos podemos llevar sorpresas. Yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. El que haya elecciones, o sea, que se elija por una elección, y la otra asunto es quiénes son los que pueden votar, porque eso no es parejo y no va de la mano. Y aquí hay sorpresas. Nosotros, una de las primeras votaciones, o una de las primeras personas elegidas por un proceso de votación, podemos remontarnos a 1539 y la elección del Cabildo de Santa Fe. Epa. Era por votación, se reunía los miembros de la hueste conquistadora en esos momentos y se elegía lo que hoy llamaríamos los concejales o los cabildantes. Y siempre fue un proceso electoral y se elegía también a los alcaldes de la ciudad. En ese momento habían 2 alcaldes. O sea, elegir personas es muy viejo. ¿Quiénes los podían elegir? Y es donde está el cambio principal. Ahí sí ha habido. Era muy restringido al comienzo. Estas personas que estoy mencionando solo podían ser elegidos por los vecinos, o sea, por aquellos conquistadores y descendientes de conquistadores. Después se va a ir ampliando un poco. Ya cuando entramos a la República, uno de los elementos básicos del modelo republicano sí es el proceso electoral, pero comienza muy restringido también quienes pueden votar. Entonces, nosotros tenemos desde 1810 hacia 1811 ya hay procesos de votación que iremos practicando. Todo el siglo XIX es una escuela, porque las elecciones llegaron a ser multiplicadas al 1000, y hay quienes dicen por ahí con razón que el siglo XIX fue una eterna campaña electoral por la cantidad, porque no solo se elige presidente, se elige congresos, pero se eligen diputados, pero se eligen miembros a los cabildos que se siguieron eligiendo en el siglo XIX. Y cuando éramos un Estado federal, se elegía para todo el tiempo. Entonces, el ejercicio de votar es muy viejo en el país y muy continuo, porque han sido muy pocas las interrupciones por golpe de Estado o por cierre de eso. Entonces, ha sido un proceso largo. El gran cambio sí ha estado en quiénes pueden votar, de un sistema muy restringido al proceso actual, que es prácticamente universal. Profesor Mejía, yo recuerdo haber leído no hace tanto tiempo a el escritor Álvaro Mutis, que en alguna entrevista decía es que solamente debería votar la gente educada, es decir, no puede valer lo mismo el voto de una persona educada que de un analfabeta. Que viva la democracia, o sea, ese es el punto, y esa discusión fue clara. En el siglo XIX, si lo tomamos con la Constitución de Cúcuta, pero sobre todo ya propiamente las que van a ser colombianas, que es con la de 1832, en lo que se llama la República de la Nueva Granada, pero ya estamos hablando de nuestro país, solo podían votar hombres alfabetos con propiedad. Entonces, mayores de 21 años. Entonces se cumple, sí señor. Y casados. Y casados, porque la estabilidad más el alfabetismo se consideraba que tenía criterio. Lo conversábamos en otro día aquí en este programa, y es que la educación, la insistencia en la educación nace del requisito de que para votar hay que ser racional y hay que tener criterio, y de ahí que todo el mundo tenga que ser alfabeto. Sin embargo, esto empieza con excepciones. El ser casado y el tener renta se va a mantener, pero se dio un tiempo, en la de 1832 hasta mediados del siglo, para que el sistema educativo disminuyera el analfabetismo y más personas pudieran participar. O sea, la restricción estaba, pero la excepción se dio. Y se va a ir olvidando, pero la primera gran elección universal es de mediados del siglo, en el voto directo, pero sigue siendo masculino. O sea, siempre hubo una restricción hasta la del 54, la primera elección del 57 que incluye a la mujer, y donde ya no hay es simplemente la consideración de edad, 21 años, hasta que después pasa a 18 años, y las presiones que se están haciendo ahora en bajarla. Usted dijo mediados del siglo XIX. Sí. Pero volvamos a este otro puntico, y es exigirle a la gente que sea casada para que pueda votar. Eso es muy diciente. Es decir, el que está casado tiene algo que arriesgar. El soltero no tiene mucho que perder. ¿Okay? Por supuesto, y la estabilidad. Lo que pasa es que la elección es indirecta, que es la otra cosa que ha cambiado. Las elecciones indirectas y las elecciones directas. La que hablaba ahora de mediados del siglo XIX es directa. O sea, el voto de las personas elige directamente. Los anteriores no. Y algunos después de eso. ¿Qué quiere decir? Que el que elige es un colegio electoral. O sea, los padres de familia reunidos en la localidad
eligen electores que se van digamos, en las provincias se reúnen unos electores que nombran otro elector y finalmente llega a este colegio electoral, que es uno por gran provincia o uno por departamento, y el presidente termina elegido por 9 o 12 personas, dependiendo de la... Y aquí en Bogotá todos reunidos. Y que es una de las dificultades que se tienen que reunir en alguna parte porque todavía el internet no se había inventado. Entonces tocaba venir a Bogotá. Entonces, esos procesos indirectos están basados todos en una primera elección que es muy local, donde es el padre de familia, la estabilidad que da la familia, la seriedad de la persona que ha constituido una familia, lo que genera todo el proceso de ahí en adelante. Pero eso ya para finales del siglo XIX ya no existe ese tipo de elección. Entonces, grandes hitos. Constitución de 1853, ahí fue donde se creó esa elección universal. Sí, y se prueba. Entendida como hombres con ciertas Y características. de hecho, Mariano Ospina Rodríguez es el primer presidente elegido por votación universal. Pero después se regresa otra vez a la de colegios electorales y a partir del 86 vuelve el voto a ser directo. Sigue siendo de hombres, sigue siendo restringido en la calidad del sujeto, pero ya no hay colegios electorales, o sea, se elige directamente a la persona. Y 1954... Se acepta la votación de la mujer y las primeras elecciones en las que participa son las del 57, las del plebiscito. Ahora, esa inclusión de las mujeres fue de Rojas Pinilla porque él tenía una segunda intención y es que iba a utilizar eso para quedarse en el poder. Exacto. Y no alcanza a ejercerlo porque es cuando lo tumban. Aquellos que lo subieron lo tumbaron, literalmente hablando. En el 53, realmente decir que hubo un golpe de Estado es jugar técnicamente con el concepto, porque fue un golpe de Estado sin duda. O sea, Laureano de Gómez dejó de ser el presidente porque un general de la República asumió. Pero él asume empujado y respaldado por los dos partidos, el ospinismo y claramente el liberalismo. Tanto que 1 o 2 semanas después es aclamado. Y el que se inventa la famosa frase es Darío Echandía, esto fue un golpe de opinión. Claro. Ahora, él no era el elegido, él no hizo campaña para eso, a él le cayó la presidencia encima. Sí, y casi que se la entregan, pensando que iba a ser una presidencia corta, como él acepta. Se crea una Asamblea Nacional para que sirva como el equivalente al Congreso. Le dan la posibilidad de que para estabilizar más la situación en el 54 se mantenga, pero definitivamente tenía que salir para el 58. Y es ahí cuando él dice, yo no entrego el poder. Entonces se lo quitaron. Claro. Ahora, Germán, hemos hablado casi todo el rato de elección de presidentes, pero en este país se elige alcaldes y gobernadores desde muy avanzado el siglo XX. El de alcaldes es muy viejo, como te decía, eso viene desde la época colonial. Y es una cosa muy interesante porque el nivel local, y creo que en uno de esos próximos programas vamos a hablar de eso, el nivel local es donde uno vive. Y entonces nombrar a la persona que gobierna ahí sí importa. Y por eso va a ser elegido desde muy temprano en el siglo XVI. Pero en el siglo XIX va a aparecer una entidad intermedia, que son, hoy lo llamamos los departamentos. En el siglo XIX vamos a tener provincias y cantones. Esos ya no son elegidos, son nombrados. De hecho, hasta 1986 hay elección popular de gobernadores y de alcaldes. Los alcaldes durante todo el siglo XX son nombrados por el gobernador y el gobernador es nombrado por el presidente y son figuras del partido. Esa es una figura del 86 y se va a tratar de mantener amarrado estos gobiernos. Y definitivamente en el 86 volvemos a la elección popular de alcaldes, o sea, corrijo lo que dije antes, que siempre había mantenido la de alcaldes, no. El régimen del 1886 en adelante lo restringió, le quitó a la ciudadanía eso y se lo entregó a los partidos políticos. Que en la práctica era entregárselo al presidente, con bolígrafo. Sí, pero allá hubo cosas interesantes y es, de acuerdo a la mayoría política en un departamento, un gobernador o un alcalde del partido contrario podía tener serias dificultades en su gobierno. Por ejemplo, los paisas con los liberales han tenido problemas. Entonces tendían a nombrar buenos conservadores, por decir de alguna forma, pero no quiere decir que no hubieran tenido gobernadores o alcaldes liberales. Ahora, escapa a las ambiciones de este proyecto que estamos siguiendo, la construcción de un país, mirar si la elección popular de alcaldes y gobernadores disminuyó la corrupción. A veces parecería que no, y era una de las expectativas. Y es una de las mayores críticas que le han hecho, es que la aumentó. Porque antes lo que podría ser llamado no corrupción tenía que ver con las lealtades en los nombramientos. Pero ahora a mí me eligen y yo ya no tengo ninguna lealtad o tengo que pagar
lo que me costó el nombramiento, pero vía contratos, vía otro poco de cosas. Entonces cambió la manera de presentarse esto, pero evidentemente lo que sí vale la pena discutir es, entonces, la solución a la corrupción es quitar la elección popular, y yo creo que nos equivocamos. Ahí sí es vender el sofá. Así es. Bueno, por lo pronto dejemos ahí La construcción de un país, una serie que cada semana transmitimos en Bitácora y que está disponible en nuestra página web www.javerianaestereo.com. Gracias, profesor Germán Mejía Pavoni, y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.